entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahora, lea el versículo 40, también 41 y 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esos 3,000 dice ahora: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios bendiga su palabra. Se pueden sentar, queridos hermanos, queridas hermanas, invitados, amigos. Esta mañana queremos saborear el zumo glorioso de esta palabra tan importante que estamos compartiendo con Monte de Sión en este podio donde se habla la palabra del Señor. Y qué bueno que usted ha venido con la familia para recibir lo que el Señor nos está administrando y ministrando a través de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando en estos días de la importancia que tiene que nosotros tengamos una meta hacia dónde llegar. ¿Cuántos que tienen una meta hacia dónde llegar? Qué bueno que tengamos una meta, ¿verdad? Porque la palabra perseverancia, que estamos rebuscando en ella las verdades que esta palabra contiene, es una palabra que habla de alguien que ha comenzado una carrera, pero que no está emocionado solamente por lo bien que ha comenzado, sino que está decidido a que cualquiera sea la circunstancia, él quiere terminar su carrera. Pablo decía, aquel apóstol de los gentiles, decía: con tal que acabe mi carrera con gozo, quiero terminar mi carrera. Domingo pasado estábamos explicando esos dos ingredientes de la carrera de la fe: el ingrediente del gozo y el ingrediente del amor. Que ellos continuaban la carrera con gozo. Pablo dijo que termine este camino de la fe, pero que lo termine con gozo, porque el evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No importa cómo sea mi situación, no importa lo que me rodee en la periferia de mi existencia, el gozo del Señor no es un estado circunstancial ni exterior. El gozo del Señor está en nuestro corazón. Otro día dijimos aquí el viernes que un cristiano que no tiene gozo está derrotado. Porque la Biblia explica que el gozo es una fortaleza. Y qué bueno que uno mantenga la comunión con el Señor, porque lo que nos da gozo es un lugar que se llama su presencia. Salmo 16 está bendito, versículo 11. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde está la plenitud de gozo? ¿Cuál es el motivo de que no hay gozo? Entonces, la matemática es preciosa. Es 2 por 2 es 4 en la China, en Camagüey, en Las Tunas, en Managua, en Honduras, donde quiera, en Guatemala. 2 por 2 es 4. Si dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, y un cristiano se siente que no tiene gozo, el problema es fácil de hallar. No hay que ser doctor en medicina. Es que va poco a la presencia de Dios. Pero cuando uno está en su presencia, allí encuentra un gozo inefable. No un poco de gozo, no bastante gozo, sino plenitud de gozo. ¿Estás tú orando todos los días? ¿Estás yendo al lugar en que hay gozo para acabar la carrera con gozo? Tú te levantas de la cama y te acuerdas que antes de hacer otras cosas hay que hablar con Dios. Si lo haces, estás visitando la casa
del gozo, porque es su presencia la que tiene gozo y nos permite llegar a la presencia de Dios con libertad a través de la sangre del Cordero de Dios. Renuncie a vivir la vida cristiana sin gozo, lo que es lo mismo vivir la vida cristiana sin orar y sin buscar a Dios, porque no sirve, pesa bastante. Lo que le da a uno libertad es el gozo del Señor. Tengo luchas, pero tengo un gozo por dentro que el diablo no me lo puede quitar. ¿Cuántos aquí tienen gozo en esta mañana? Tengo muchos problemas, pero tengo un gozo por dentro que no lo puedo explicar con palabras, porque es el gozo del Señor. No es mi gozo, es el gozo de Él. Y los que andamos con Él, obviamente estamos extrayendo las bendiciones del Señor que están con nosotros. Así que este pasaje habla de una iglesia que Lucas la describe como una iglesia que tenía un objetivo a donde llegar. Y la Biblia habla de nuestro objetivo como la patria celestial. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo y de allí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Y es tan lindo cuando uno tiene el objetivo de llegar a la meta. Dice la carta que le entregaban aquellos apóstoles a los gentiles cuando en Antioquía de Pisidia, en Perge, en Panfilia, en Derbe, en diferentes lugares se aceptaban al Señor la gente. Había una carta que los apóstoles fabricaron para ellos porque eran muy perseguidos por su fe. Y la carta decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos hermanos han decidido entrar en el reino de Dios un día? Meternos en el reino de Dios, aquella patria que el Señor nos está esperando, preparando. Dice Jesús: y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y es bueno que uno trace el objetivo, como una vez el Señor enseñó, que no seamos como el hombre que fue a edificar una torre y no la pudo terminar. Y entonces la gente comenzó a hacer burla de él y a decir: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar la construcción. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y el objetivo de esta palabra en esta mañana otra vez es motivarnos a tener la madurez de continuar, la madurez de proseguir. Yo hace poquito decía como en este país y en esta ciudad se estila tanto, la gente va a una iglesia como si fuera un aeropuerto y van y cambian y se pasan 8 años yendo a 20 iglesias, nunca hacen familia, nunca hacen coinonía. Pero la palabra de Dios habla de un cristiano un poco más maduro que eso, que dice: yo he decidido seguir al Señor. Él dice que estará conmigo todos los días y hasta el fin del mundo, y yo creo que voy a andar con el Señor hasta que Él me llame a su presencia. Lo voy a perseguir, lo voy a trazar. Es como dice Hebreos, que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Ese es uno de los versículos, creo, menos predicados en las iglesias, que el cristiano tiene que hacer él. Sendas derechas significa: yo voy a fabricar el objetivo, yo voy a trazar la meta. Y por eso una de las cosas que en aquella carta apostólica decía: hermanos, que con propósito de corazón ustedes permanezcan fieles al Señor. Otra vez la palabra permanecer. Hay un propósito, hay un plan, hay un programa. He decidido. Es como Daniel, que una vez llegó a Babilonia y encontró aquel país revuelto de culto a los ídolos. Y él se dio cuenta que aunque estaba en el palacio, él descubrió, tal parece, que las comidas del palacio eran dedicadas a los ídolos de aquellos paganos. Y dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía, que se lo brindaban, por supuesto, a él y también a sus compañeros, porque él hizo un propósito de su corazón. Bueno, la vida que va a llegar al final es una vida que antes de llegar al final, todavía en el principio de la vida cristiana o a mediados de la vida, y voy a decir esta palabra aquí: la Biblia dice que hoy está más cerca de ti y de mí nuestra redención que cuando creímos.
Es por eso que estamos plenamente seguros que la palabra nos está invitando en esta mañana a trazar la meta de perseguir el objetivo final y comenzar a decir: Señor, permíteme perseverar aunque vengan pruebas, aunque vengan batallas, aunque el enemigo se levante contra mí. Tu promesa es que tu espíritu levantará bandera a favor mío para que yo pueda terminar mi carrera, graduarme en la patria celestial, y un día Jesucristo nos va a decir: vengan los que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de antes de la fundación del mundo. Cuando estemos allá, y dice la palabra que el libro de la vida se va a abrir, el libro de la lista que tiene Cristo en el cielo, y serán llamados los redimidos por el libro de la vida, y el que no esté inscrito en el libro de la vida será, dice la Biblia, lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Pero a ti nunca te va a pasar esa maldad, porque tú vas a llegar al final con victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen: yo voy a llegar al final con victoria? No estoy apoyado para eso en mi capacidad ni en mi fuerza, y mucho menos en mi justicia, porque la justicia propia desaprobada está por Dios. La justicia que usamos es la justicia imputada, la justicia del que nunca pecó ni hubo engaño en su boca, pero el Señor nos la ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo que está en la iglesia. ¿Verdad que sí? Ellos perseveraban. Diga conmigo: perseveraban. Si te veo esta mañana aquí es porque estás perseverando, continuando. ¿Qué tiempo llevas de ser cristiano? ¿Serán 5 años? Has perseverado por 5 años. ¿Qué tiempo llevas? ¿Un mes? Ya has perseverado por un mes. ¿O fue ayer que le dijiste a Cristo que sí? Entonces has perseverado un día en el camino del Señor. Pero hoy veo aquí personas que llevan, como yo, unos cuantos años. Hemos tenido momentos dificilísimos, hemos tenido ataques perversos del enemigo. Sin embargo, podemos decir con Samuel: Ebenezer, hasta aquí, diga conmigo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y gritan aleluya por eso. Ahora, esta iglesia era vista desde afuera por Lucas, como él la veía y la describía, como una iglesia perseverante, que continuaba, que seguía en el camino del Señor. Y estudiamos hace 2 domingos 2 cosas en que dice la palabra que ellos perseveraban. Perseveraban, dice la Biblia en el versículo que esta mañana leímos, versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en lo que dimos el domingo pasado, en la comunión entre los hermanos. Y dice hoy la palabra que también ellos perseveraban en algo muy pequeño de decir, que se llama el partimiento del pan. Diga conmigo: ¿en qué perseveraban hoy? En el partimiento del pan. Diga otra vez: el partimiento del pan. El escritor que está viendo la iglesia cómo surgía, está mirando que esta iglesia en Jerusalén todavía no era iglesia gentil, todavía estaban ellos allí en la capital de Israel, en Jerusalén, todavía estaban allí. Ya por el capítulo 6 comienza la persecución, matan al mártir Esteban. En el capítulo 9 está Pablo yendo a Damasco, persiguiendo a la iglesia. En el capítulo 8, antes del 9, hay una persecución a causa de Esteban, que Saulo la dirigía y la aprobaba, un judío que estaba ahora creyendo que los cristianos debían desaparecer, hasta que el Señor trató con Pablo yendo a Damasco. Y Hechos 9 dice que yendo por el camino a mediodía los rodeó un resplandor de luz del cielo, y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el que le apareció le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, Saulo, dura cosa tras dar cosas, o sea, patadas contra el aguijón, estás persiguiendo a la iglesia. Y el Señor lo llama y redime a este hombre. Y ahora el panorama cambia, porque la iglesia judía se comenzó a expandir en todo el imperio romano. Era que el fundador del evangelio dijo una vez: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, hasta Miami. ¿Cuántos dicen aleluya? Y él dijo: vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, la tierra de la raza extraviada. Y dice: y vayan también hasta lo último de la tierra a predicar las buenas noticias de salvación. Y la iglesia se expandió en el primer siglo como una pólvora bendita, llevando la palabra de Dios donde quiera. Dicen amén por eso, hermanos. Ahora,
Esta iglesia de la cual se describe aquí todavía no era aún la iglesia gentil, era nada más la iglesia judía, que el pastor principal era Jacobo, el hermano del Señor. Y este hombre estaba dirigiendo la iglesia de Jerusalén, pero Pedro era el hombre que protagonizó aquel mensaje en Pentecostés, que explicó a todos que aquel Jesús que los judíos mataron se levantó de los muertos en victoria y ahora era Señor y Cristo. Imagínense a Pedro, aquel hombre que interpretó de momento en el Pentecostés aquellas lenguas que vinieron del fuego. Dijo: no están borrachos como ustedes los acusan, nada más son 9 de la mañana. Hora tercera, como ellos contaban el tiempo. Esto es lo que dijo Joel: en los últimos días se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los ancianos soñarán, y aún sobre los jóvenes también se derramará el Espíritu de Dios. Y Pedro se paró allí y predicó un mensaje explicando que ese Cristo que murió en debilidad, Dios lo levantó de los muertos. Ellos vieron a Jesús, ellos comieron con Jesús. De hecho, tuvo que ser redimido otra vez Pedro al ministerio, porque él había negado, como ustedes saben, 3 veces a Jesús. Y ahora Pedro se levanta inspirado, porque a él le dieron las llaves del reino para abrir el reino también a los judíos y a los gentiles. Y dijo: este Jesús que ustedes quitaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea su nombre por siempre. Y ahora están ellos allí en Jerusalén. Todos son hebreos, todos son judíos. Pero Lucas está mirando cómo procedían aquellos hermanos que habían recibido a Jesucristo. Cómo andaban, cómo comían, cómo se movían, cómo se amaban. Y Lucas, el médico amado, describe la tercera parte de su perseverancia. Dice: ellos perseveraban en una cosa que él veía y la escribía. Lucas veía que de vez en cuando los cristianos judíos de Jerusalén, creyentes ahora en Jesucristo, ellos tenían panes sin levadura, y los tomaban y los partían entre los hermanos, se lo daban a la gente, y los hermanos comían juntos con alegría aquel pan que Lucas veía, escribiendo desde afuera que ellos partían el pan, que dice aquí perseveraban en hacerlo. Lucas veía que lo hacían el domingo, lo hacían otro día, y lo hacían en las casas, lo hacían en diferentes lugares, pero lo hacían. Y él describe que esta gente no lo hicieron una vez o otra vez allá lejos, sino que ellos perseveraban también al nivel que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, al nivel que perseveraban en seguirse amando mucho. También Lucas dice: ellos perseveraban también en el partimiento del pan. Y eso llamó la atención de Lucas cuando él escribe el versículo que aparece aquí, que leímos hoy otra vez, el versículo 42. Perseveraban en el partimiento del pan. Lo que usted oye es lo que hacían. Tomaban el pan sin levadura y lo partían, y cada uno tomaba un pedacito de ese pan sin levadura y se lo comía. Eso es lo que Lucas está describiendo en la manera visible y exterior de lo que él describe. Ahora, eso que Lucas habla aquí, de que ellos lo seguían haciendo y lo seguían haciendo y continuaban partiendo o en el partimiento del pan, tiene adentro una profundidad gloriosa que tiene que ver con un montón de aspectos en la iglesia del Señor. ¿Sabe qué pan era ese? Voy a decir primeramente qué pan no era. Esta práctica de la iglesia cristiana en Jerusalén no era la misma de lo que Dios mandó a Moisés en Éxodo capítulo 12 que hiciera con Israel, que la noche que fueron liberados de Egipto después de 4 siglos o más de esclavitud por Faraón, el pueblo de Abraham, el pueblo de Isaac, el pueblo de Jacob estaba esclavo allí, y el Señor los quería sacar de Egipto para hacerlos una nación grande. Porque voy a decir esto aquí en alta voz: las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Cuánto alaban las promesas de Dios? Dígame si usted lo cree. Bellas son las promesas de Dios. Dice la palabra de ellas que todas las promesas de Dios son sí. Diga conmigo: son sí y son amén. Por medio de ti y de mí, pero para su gloria. Y el Señor dijo un día a Abraham: Abraham, yo haré de ti una gran nación. Cuando era un hombre ya viejito, la esposa estéril, no había hijos todavía, pero el Señor se lo prometió. Y dentro de las locuras de Dios estaba esta: que de aquel anciano que tenía en ese momento 75 años, Dios haría a esa edad sin hijos. Y la esposa tenía 10 años menos que él. Ellos, de los dos, saldría una nación grande y el Señor los bendeciría.
Y pasaron los tiempos, Abraham se murió Isaac su hijo, se murió Jacob su nieto, y también se murieron los 12 hijos del nieto, los 12 hijos de Jacob. Pero la promesa de Dios a través de los tiempos viaja. Usted sea paciente con lo que Dios le prometió. Dice la Biblia que los que heredan las promesas son los que por la fe y la paciencia las van a heredar. Él me lo dijo, el Señor lo va a hacer. Él lo dijo, Él es fiel. Él lo dijo, no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Y ahora llegó el momento de Dios cumplir su palabra. Y Dios usa a un hombre que llamado Moisés. Sale de Egipto, de allá de Padán Aram, de un lugar en que estaba en casa de su suegro, ya olvidado del llamamiento que él sentía dentro a los 40 años. Moisés tenía 80 y a los 80 el Señor lo llamó a través de una visión linda que le dio una zarza. Fue maravilloso porque él miraba lo que nunca vio. Todos los fuegos consumen lo que queman. Y él miró cuando tenía 80 años, aleluya, que una zarza en el desierto comenzaba a arder, pero la zarza ardía y no se consumía. Ahí dice la Biblia. Y dijo Moisés, déjame ver qué pasa aquí, ¿por qué esto ocurre? Y cuando fue a ver qué pasaba, qué tipo de fuego era, de en medio de la zarza una voz de ángel le habló y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es. Y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te llamo Moisés para que vayas ahora a Egipto, del cual una vez te fuiste huyendo hace 40 años, y vayas y hable con el rey Faraón y le digas, Faraón, dice el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, que dejes ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y Moisés, todo negativo, dijo, Señor, yo no sé ya ni hablar. Y Moisés era poderoso, dice Esteban aquí en palabras, pero había estado 40 años con las ovejas y estaba medio tartamudo. Señor, manda, mira, mi hermano Aarón habla bien. No es contigo, Moisés, ve con tu fuerza y tú rescatarás a Israel del yugo de esclavitud. Y yo he oído el clamor de angustia de ese pueblo pidiendo que mi mano lo libere de Egipto. Aleluya. Hermano, los clamores que usted hace, no importa que hace 1 año que los haga o 5 años, están guardados en la presencia de Dios. Dios te va a responder tus clamores. Él te va a responder tus oraciones. No importa que tarde, espéralo y síguelo esperando. El Señor te lo va a conceder. Hay gente que han estado desesperados y han huido de la oración un día antes. No saben el reloj de Dios de que venga la respuesta. Porque si Él prometió a través del tiempo, en su cronómetro de la eternidad, el Señor lo va a cumplir. Ve, Moisés, Señor, pero ¿en qué nombre voy? Mira, Moisés, ve, dile a Faraón esto, dile a Faraón que yo soy. Dile a Faraón que yo soy. Eso no es un nombre, Señor. Dile a Faraón que yo soy, me envió. Pero es que ese nombre yo soy es un atributo de Dios. Es un nombre atribuido al que no muere. Es un nombre atribuido al eterno. Dile a Faraón que yo soy, no el que fui, el que soy. Dile a Faraón que yo soy, te envía. Señor, pero dame una señal, yo no puedo. Y seguía Moisés con la marchatada del carro puesta. Que tienes en tu mano una vara, con esta le di golpe a las ovejas, las rescaté. Ese cayado o esa vara por 40 años ahora servía como una demostración del Dios que lo llamó a libertar a Israel de Egipto. Y dice la palabra que cuando él pone la vara en el piso, milagrosamente la vara que era palo se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de la culebra que antes era una vara, porque Dios hace lo que le da el deseo. Él es omnipotente, nada es imposible para Dios. La voz vino, toma otra vez la serpiente, y cuando la toma en la mano, otra vez se convierte en vara, otra vez se convierte en palo. Hermano, si Dios hace eso con un palo, ¿cómo lo va a transformar un corazón de una persona por quien tú oras? Una vez Saúl llegó a Samuel y cuando dio la espalda, dice, le mudó Dios el corazón a Saúl. Usted ore, Padre, esta familia está perdida, pero yo creo que tú puedes en un día que amanezca la persona que está empedernida, mañana amanezca con un corazón nuevo que tú le puedes dar, un corazón dócil, un corazón cristiano, un corazón que te ame. ¿Cuántos dicen aleluya? Un corazón que te sirva a ti, Señor. Y Moisés fue y vio el milagro y toma la serpiente otra vez y sigue. Damos una señal más. Mira, mete la mano tuya aquí en el pecho, dentro de tu traje, y cuando él mete la mano se pone leprosa, blanca, podrida de lepra.
suegra. Otra vez ponla y la saca y la mano está completamente sana. Si hizo eso con Moisés, Él sigue siendo el Dios que sana nuestros cuerpos. Él es el Dios que sana el cuerpo. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Que digan amén los que lo creen esta mañana. Había demostración de que la promesa a Abraham Dios la iba a cumplir. Iba a ser una nación, y Moisés va lleno de fe y se enfrenta con un faraón tal como dijo Dios. Yo endureceré el corazón de él para que diga que no, pero al final yo voy a mover mis señales, Moisés. Y cuando llega, se enfrenta a Faraón, un hombre completamente endemoniado, endurecido. ¿Cómo es que tú me pides que yo deje a esa gente esclava, irse de ahí? Y Faraón 9 veces negó el permiso, pero el Señor hizo una última plaga que hasta ahí llegó la resistencia enemiga. Cuando Dios tiene un plan, un schedule, el Señor es porfiado en llevarlo a cabo. El Señor dijo: lo voy a sacar de Egipto, aunque se oponga a Faraón, y lo voy a hacer. Ese es porfiado en el buen sentido de la palabra. Y el Señor dijo eso, dijo: yo voy a poner duro su corazón para glorificar mi nombre. Y al final, en la última plaga, que era la peor, Dios quitó la vida a todo hijo mayor primogénito en todas las casas de Egipto. Pero ahí comenzó la señal de lo que queríamos compartir en esta mañana. Dijo Dios a Moisés: ya Faraón va a tener la última plaga, su hijo mayor va a morir, y todo hijo mayor de Egipto, de los padres que no son hebreos, van a morir. Pero dile a mi pueblo que está esclavo, al cual voy a sacar de Egipto esta noche con mano poderosa y con brazo extendido, dile que por familia maten un cordero. Aleluya. Habrá gente que ama al cordero aquí en la iglesia Monte de Sión. Dile que maten, Harry, un cordero. Dile que mate un cordero, uno por familia. Y lo van a comer asado al fuego. Y lo van a comer con zapatos puestos. Y lo van a comer con el cinto atado a la cintura. Y lo van a comer con el bordón o el bastón del viaje. Ya se van, ya son libres. Ya lo voy a sacar con mano poderosa. Así es como lo van a comer. Y ahora se lo van a comer asado al fuego, pero recojan la sangre cuando le quiten la cabeza al carnerito en un lebrillo. Y dile a Israel que yo voy a enviar mi ángel de la muerte, que venga esa noche, y mi ángel va a herir a todo primer nacido en las casas de Egipto. Pero si mi pueblo obedece el mandamiento, mata el cordero y toma la sangre en una palangana o lebrillo, y con unos tipos de hierbas que había llamados hisopo, toman de la sangre y la untan en la puerta de la casa o en los postes también de afuera de la casa. Cuando esta noche mi ángel pase matando todo hijo mayor de las casas, donde el ángel vea la sangre, donde el ángel vea la sangre, pasará de largo y no habrá muerte en esa casa. Estoy buscando que la gente diga un gloria a Jesucristo en este día. Será importante la sangre que nos asiste a tu vida y a la mía. Será importante la sangre, esa química bendita que dijo una vez Juan el Bautista, aquel judío, dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Esa sangre que también dijo Juan, el otro Juan, el discípulo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora, dijo el Señor, además del cordero comido, asado, y además de la sangre puesta en los dinteles y en las puertas, dile a Israel, mi pueblo, que tome hierbas amargas que ilustraban la amargura que vivieron en la esclavitud, y coman también el cordero con hierbas amargas. En otras palabras, que se recuerden de qué amargura yo los he sacado. Como gente que vienen a la iglesia todos amargados porque la vida los ha golpeado, y están amargados por dentro, con un corazón herido, lleno de cicatrices, a veces que no se sanan, heridas aún sangrantes, pero de pronto llegan a Cristo y Cristo cambia, porque Él es el buen pastor, y Él viene y pone el bálsamo en los corazones. Él cura nuestras heridas, Él sana nuestras heridas interiores. Donde el psicólogo no puede llegar, Cristo puede llegar. Donde la mamá amorosa o el padre tierno no pueden llegar, Cristo sí puede llegar y sana las heridas. Que coman la hierba para que se acuerden que amargados estaban, pero coman el cordero, tomen la hierba, y también hagan panes sin levadura. Y esos panes sin levadura, o sea, esos panes que no se inflaman cuando se ponen en el horno, ¿verdad? ¿Sabe? Porque yo la vez vi en la panadería y digo: ay, qué chiquitos son los panes antes de cocinarse. En un país que una vez yo conocí, por allá los panes eran más chiquitos cada año. Se iban achicando.
y los baches de la carretera agrandándose. País en desarrollo, los baches están más grandes, los huecos más grandes en las calles, pero los panes eran, no sé por qué eran más chiquitos. Es como los carros que lo hacen más chiquitos ahora. Cuando yo conocí este país en el 93, aquí los carros eran así como dice Abel, unos carrones Abel, ¿verdad? 8 cilindros, grandones, un Chevrolet grande, estaba a 40 y pico centavos el galón de gasolina, todo va mermándose. Pero aquello no, aquello eran panes buenos, pero panes sin leudar. Habían sido cocinados, pero sin leudarse. Toma esos panes, Moisés, diles ahí que los tomen por familia y coman esos panes sin levadura, porque la levadura para aquellos hermanos significaba, la levadura significaba o la falsa doctrina, o también significaba el pecado. El pecado era también parte de la levadura. Coman porque van a ser un pueblo santificado. Coman sin levadura porque van a ser un pueblo santo. Ese pueblo santo, ese pueblo limpio, ese pueblo apartado para Dios, que no viene a la iglesia y también come afuera del pecado y de la churre de la maldad, sino que es un pueblo sin la levadura, un pueblo apartado, como Dios prometió a Abraham. Haré de ti una nación santa para mi nombre. Me santificaré en ellos. Mi nombre santo será santificado en ese pueblo. Por eso iban a comer panes sin levadura. Y aquella noche Israel lo hizo como el Señor dijo. Mataron el cordero, se lo comieron asado, tomaron la sangre los judíos y la pusieron en la puerta afuera y en los postes de la casa, y comieron las hierbas amargas del recuerdo de más de 4 siglos de esclavitud, y también comieron aquellos panes sin levadura, un pueblo santo. Y cuando exactamente como dijo el Creador Dios, el gran Shaddai, pasó el ángel de la muerte, era oscuro, era de noche, pero Dios ve también de noche, y los ángeles ven también de noche. Es por eso que dijo un salmista una vez: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que te metas, hermano, me meta yo, aunque sea un cuarto que no hay nada de luz. ¿A dónde me iré si aún la noche, dice la palabra, resplandecerá alrededor de mí? Lo mismo le son a él las tinieblas que la luz. Y me llama la atención el pasaje tan bello, porque era de noche. El ángel heridor viene a ver las casas de noche, pero ve claro, y el ángel ve que no había sangre en las casas, y él mata al hijo mayor y entra a casa de Faraón. Obviamente no había sangre de cordero pascual en la casa de Faraón. El ángel viene y mata al hijo de Faraón y mata al hijo de los príncipes. Había un gran llanto, porque dice no había una casa en que no hubiese un muerto. En los de Egipto, pero al pueblo de Abraham, que Dios prometió que los haría una gran nación, y les había llegado el turno para hacerlo, cuando el ángel de noche miraba, decía: hay sangre en esa puerta, la muerte no puede entrar a ese hogar. Hay sangre en la puerta, la muerte no puede entrar a esa casa. Te voy a adelantar esto, hermano. Nos hace falta proclamar que la sangre del cordero está en nuestras casas. Nos hace falta decirlo en alta voz, porque cada una de las casas presentes aquí tiene un ataque distinto de las tinieblas. Mi hogar tiene un ataque tremendo de las tinieblas, pero tu casa también. Pero usted párese como representante de Dios. Si usted es una mujer y el esposo no es cristiano, si usted es una mujer sola o una viuda o un joven solo y papá y mamá no son evangélicos o cristianos, usted pare y diga: yo proclamo que la sangre que protege esta casa es la sangre del cordero. Es la sangre de la cual aquel cordero en Egipto era una señal. Aquel era un cordero profético que anunciaba. Toda la Biblia tiene una vena roja de sangre que anunciaba que venía al mundo el verdadero Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Y lindo, aquella noche Dios guardó a Israel, y Dios dijo: ahora esto que hicieron, esa hierba que se comieron, pero fundamentalmente el cordero de la Pascua y el pan sin levadura, guárdenlo como estatutos para Israel. Diga conmigo: para Israel. Guárdelo como mandamiento inviolable. Y cada día de Pascua, el pueblo mío Israel, dijo Dios, guarde la Pascua y coma aquel cordero asado en la fecha de esa noche. Y tomen el pan sin levadura y cómanlo. Y tomen las hierbas y cómanla. Háganlo por sus generaciones. Ahora entiendan esta verdad.
El pasaje que estamos hoy mirando de Lucas describiendo a la iglesia ya no era solamente la iglesia profética del Antiguo Testamento. Aquí no está hablando del pueblo que no era salvo en Cristo. Aquí está hablando de los cristianos que leímos hoy en Hechos de hoy. Cuando Pedro predicó y explicó la cruz, ellos siendo judíos habían recibido a Jesucristo como Salvador. Y ese día cuando recibieron a Jesús, aquella muchedumbre, y se hicieron cristianos, o sea, seguidores de Cristo. ¿Cuántos aquí son cristianos, seguidores de Cristo? Ahora Lucas ve cómo procedían los judíos, pero que ahora los judíos aquellos eran cristianos. Y Lucas dice, ellos estaban perseverando en el partimiento del pan. Ahora, toda la iglesia recuerda que Lucas no se está refiriendo aquí a la práctica exacta de lo que acabé de decir. El pan sin levadura que partían cada año por siglos. Que aquel pan sin levadura del cual ya les hablé era un memorándum de cuando ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Porque este describimiento que hace aquí Lucas, esta descripción dice, y esta iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Está hablando de la iglesia de Cristo que Él fundó y estableció desde la cruz del Calvario. Y antes de ir a la cruz del Calvario, la noche antes, Jesús estaba celebrando esa Pascua de la cual le hablé, porque Él también era judío. Y como era judío, estaba celebrando la Pascua, esta de la cual ya les hablé. Y estaba en el aposento alto con sus 12 discípulos, aún Judas estaba allí. Y cuando están comiendo Jesús con sus discípulos esta Pascua de la cual ya les expliqué, el recordatorio de que fueron esclavos, pero que Dios cumplió su promesa a Abraham y que hizo una nación de ellos, una nación gloriosa, una nación gloriosa, una nación gloriosa, Israel. Que Dios bendiga a Israel en esta mañana. Y el Señor los hizo nación para su gloria. Jesús, en medio de la Pascua, hace algo que hasta ahí no se había hecho. Estaban tomando el cordero asado, estaban todos comiendo las hierbas, estaban todos comiendo el pan sin levadura, pero antes de que se lo comieran, como recordatorio de aquella Pascua en Egipto, Jesús tomó el mismo pan y dijo, siento la presencia de Dios aquí. Aleluya, Él está aquí esta mañana. Él dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Coman este pan en memoria de mí. ¿Cuántos notan lo que está significando ese pan ahora? Para la iglesia que aquí te escribe Lucas. Ellos están hablando de la práctica que Cristo puso en ejercicio. Dios, háganlo cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y tomó el mismo pan sin levadura, o sea, el pan que representaba la ausencia de falsedad o la ausencia de pecado. Y dijo, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Y él toma el pan y lo parte en 12 o 13 pedazos, porque él era el 13, ¿verdad? Y lo parte y le da a todos, y también él come. Hagan esto en memoria de mí, porque mi cuerpo es partido por ustedes. Y ahí viene Judas y tuvo la oportunidad, si quería, de salvarse. Hasta le dieron el pan a él mojado en la salsa de aderezo del cordero, de la cual ya les hablé, de la salsita del cordero asado. Y él moja el pan y lo da a Judas de Cariot. Y Judas se endiabla, dice que el diablo se metió en él y salió a vender a Jesús por 30 monedas de plata, que significaban hasta hoy 20, más o menos $20 americanos. Y este hombre se endiabla porque había practicado una vida dual de doble moral. Predicaba pero robaba, sanaba enfermos pero robaba. Y este hombre se fue, pero tuvo aún en la oportunidad de comer del pan, que significaba el cuerpo partido del Señor por nuestros pecados. Y después el Señor tomó la copa del vino, que también era parte de la Pascua judía, y dijo, tomen esta copa, pero esta copa tiene un significado nuevo, dijo Jesús. Significa mi sangre que por vosotros es derramada. Tómenla todos de esta copa que significa mi sangre, porque era obvio, al partir el cuerpo iba a brotar sangre. ¿Cuántos entienden la idea, verdad? Si el pan representaba el cuerpo del Señor, Él dijo, este pan es mi cuerpo que será partido. También tenía que haber sangre en el símbolo, porque el cuerpo partido va a derramar sangre.
Así que él tuvo que hablar de ambas cosas. Este pan representa mi cuerpo, que lo parto ahora en la cruz por ustedes. Los huesos no fueron quebrados. Había una profecía de que los huesos no se podían quebrar. Y así pasó en la cruz. Su carne fue partida. Las espinas partieron el cráneo del Señor. Estaba leyendo hace como 3 días la hazaña con que el Señor fue. Dice que aquellos verdugos que eran romanos, no eran judíos. Recuerden que Pilato era un romano, y el que ejecutó la muerte fue Roma a manos de aquellos soldados romanos. Y aquellos verdugos tomaron la corona de espinas. Ayer dijimos aquí en la universidad por qué fue coronado de espinas Jesús. Porque si él era realmente el Cordero de Dios, debía tomar sobre sí todo lo que el pecado dio como maldición o como herencia. Isaías dijo, hablando de Jesús, él será el castigo de nuestra paz, vendrá sobre él. Y como el castigo del pecado fue también dicho a Adán, Adán, por tu pecado la tierra producirá espinos y cardos. Ahora, cuando la tierra era maldecida, produjo espinos. Y si Cristo realmente era el Cordero de Dios, también tenía que llevar sobre sí las espinas. Eso no fue casualidad. Así que aquellos romanos tomaron la corona de espinas y la tejieron sobre el Señor. Ellos ni sabían lo que estaban haciendo, pero sin saberlo, Dios estaba dirigiendo los acontecimientos de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice que después le dieron en la cabeza, ya coronado de espina, ya con la cabeza con un tapacete espinado. Le daban en esa cabeza con espina, le daban en la cabeza con una caña, para comenzar a hacer difícil el tratamiento de aquel que iban a crucificar a aquellos romanos. Pero qué tremendo que todo ello tenía un símbolo tan bendito, porque aquella sangre que se comenzó a derramar desde Getsemaní, cuando él agonizando en Getsemaní, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Aquella sangre que comenzó a derramar, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ahora la sangre de las espinas, y la sangre de los azotes, y la sangre de que le mesaban la barba, o sea, le alaban los vellos de la barba. Y ahora la sangre de la mano y de los pies y del costado era lo que la copa significaba. Él dijo, tomen esta copa, que significa mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, y cada vez que coman el pan sin levadura, este es mi cuerpo. Acuérdense de mí y de mi cruz, de mi cuerpo partido por la humanidad. Y cada vez que tomen la copa, recuerden que mi sangre fue derramada por todos ustedes para remisión de los pecados. Hay gente agradecida aquí con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Te acuerdas en esta mañana del cuerpo y de la sangre del Señor? Amas la sangre. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Escuchen esto que le voy a decir despacito esta mañana. Pablo dijo, por eso cuando yo fui a Corinto a predicar, les hablé de Cristo nada más, dijo él, para que nadie desvanezca la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que lo que él hizo en la cruz no sea algo vano en el entendimiento de la gente. Y Lucas está mirando cómo esta iglesia judía procedía. Era una iglesia compuesta por hermanos nuestros en la fe, que partían ese pan. Recuerden ahora con qué base. Partían ese pan para recordar que su Salvador partió su cuerpo como pan. ¿Quién se acuerda aquí que una vez el Señor dijo, yo soy el pan de vida? El que me come nunca tendrá hambre, dijo el Señor Jesucristo. Y el que bebe esto nunca tendrá sed jamás. Por eso cuando uno se convierte de verdad, y lo enseño así cada vez que me dé Dios la oportunidad de enseñarlo a cualquier lugar, a cualquier nivel, con pastores en diferentes países del mundo que voy, en la universidad, en la iglesia, cada vez que puedo lo enseño. La vida cristiana anormal, es una vida en que el pecado me llama más la atención que lo santo. Eso es anormal. Cuando uno de verdad se entrega a Jesucristo de corazón, lo normal es que yo voy a ser tentado, me van a invitar a pecar, pero ese no es el sentimiento más fuerte que tiene un real cristiano. Lo que él siente más es atracción hacia Dios, atracción hacia el cielo, atracción hacia la santa palabra de Dios, atracción hacia cuán amables son sus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El peso más grande que siento es la vida de Cristo en mí, porque Él es mi pan y yo como de ese pan. Por eso cuando Lucas describe, hermanos, y voy cerrando la idea, cuando Lucas describe a esta iglesia, dice, ellos perseveraban en el partimiento del pan.
lo que Lucas está diciendo es que esta iglesia cristiana, judía pero cristiana, y también después las iglesias gentiles lo hicieron hasta hoy. Pablo, que era apóstol de los gentiles, 1 Corintios 11 habló de lo mismo. Yo recibí del Señor lo que también, hablando con gentiles, la noche que él fue entregado tomó pan, y Pablo, que era apóstol de gentiles, habló a las iglesias gentiles de cómo también practicar esto. Y Lucas dice, ellos perseveraban, seguían perseverando en el partimiento de ese pan. El significado era ese. La iglesia lo hacía, número uno, porque el Señor lo había mandado como un mandamiento. Por eso la Santa Cena del Señor, que es exactamente esto, partir el pan, es tomar la Santa Cena, es un mandamiento que nos dio el Señor. Cuando un cristiano que no sabe doctrina no toma la cena, siendo ya cristiano, está sencillamente tomando un acto de piedad que alguien le enseñó. Si tú no eres muy puro, no la puedes tomar. Es una falsa doctrina. Porque la sangre que yo tomo en la copita, que ya dijimos que al partir el cuerpo Jesús derramó sangre, y que el pan sin levadura también se tomaba con la copa, eran 4 copas, pero era el vino, que significaba el jugo de la vid. Y curiosamente, la vid era aquello que también dijo el Señor en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Cristo es el pan, Cristo es la vid. Ay, gracias Esther por ese aleluya. Cristo es el pan, Él también es la vid verdadera. Todo es Cristo. Y ahora ellos, o sea, están partiendo el pan, o sea, se están acordando, están obedeciendo el mandamiento de que coman pan, lo coman partido, porque la idea era que, aunque eran muchos hermanos, todos estaban participando del mismo pan. Esta mañana siempre lo voy a decir, me fascina la iglesia multicultural que tenemos de tantos lindos países, porque siendo diferentes en culturas y lugares de nacimiento y todo eso, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en el amado. Todos comieron de un mismo pan. Todos comieron de aquel mismo cuerpo, en el símbolo del cuerpo que era el pan, que representaba a un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo, a un solo Dios y Padre, pero todos participando a la vez del mismo Salvador. Por eso la unidad del cuerpo de Jesucristo en la iglesia es tan bíblica. Es por eso que aquí está prohibido hablar mal del hermano por la espalda. Hoy me acerqué a la familia preciosa que invitó aquí Martín. Los conocimos, le di un abrazo como mis hermanos. Hoy abracé a algunos de ustedes que la mano alcanzó. Y siempre estamos cultivando el cariño, porque la iglesia que no entiende la Biblia no se ama, habla mal por las espaldas, critican al ausente. Pero como entendemos que somos cristianos todos, de diferentes culturas humanas, pero de un solo Señor, nos hace sentir santamente motivados, santamente retados a vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. Yo quiero que cerremos esta idea en esta mañana con esto. Hay que seguir partiendo el pan en la iglesia. Y eso me va a recordar que la iglesia no es una sociedad donde la gente viene, entra y se va. La iglesia es la casa santa de Dios. Por eso cuando uno parte el pan en la Santa Cena, se acuerda que era pan sin levadura. Era pan sin maldad en el símbolo. Era pan que representaba la pureza. Era pan no leudado. Una vez dijo Cristo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y dijeron, ay, Él lo dijo porque se nos olvidó el pan. Y dijo el Señor, no, no es por eso que se lo dije, es porque representa, guárdense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía. La levadura significaba la hipocresía. No hay hipócritas en la iglesia, porque todos somos sinceros en Cristo. Nos amamos en Cristo, nos queremos en Cristo, somos una familia en Cristo. Así como se parte el pan en la iglesia, uno recuerda que el partimiento del pan sin levadura significa somos una casa santa, en la cual dice el Señor, yo habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Somos pueblo santo para Dios. Somos pueblo santo para Dios. Alaba a Dios por los predicadores que se paran en los púlpitos y dicen, sin santidad nadie verá al Señor.
Da gracias a Dios por una iglesia que predica la verdad, que no viene aquí para animarte y engañarte con un mensaje lucrativo, alcanza, logra, llega, y que no te digan que si la persona anda en impureza se queda cuando Cristo venga. El evangelio real es un evangelio sin levadura. El evangelio real, otra cosita, es un evangelio de una iglesia que se acuerda que al altanero el Señor lo mira de lejos, al altivo el Señor lo mira de lejos, al vanidoso el Señor lo mira de lejos, al que Él atiende es al corazón contrito y humillado. Porque ese pan partido significaba la abnegación propia con que el Señor Jesús dejó que lo crucificaran. Usted lo ve clavado en una cruz. Usted lo ve crucificado por aquel verdugo romano que dirigió la crucifixión del Señor. Usted dice, ay, qué bien, me salvó por su sangre. Recuerde que una de las cosas que hace grande el sacrificio de la cruz es que el que estaba crucificado allí tenía el poder de soplar y hacer polvo a todos sus verdugos. Eso hace más grande la cruz de Cristo. Él era Dios. Él es Emanuel, le dijeron a María, a José, Emanuel, Dios con nosotros. Cuando María preguntó, ¿cómo quedaré embarazada? Yo no conozco varón, dijo María. Dijo el ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo grande de la cruz fue que el que estaba crucificado se abnegó, se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria que tenía con el Padre y se dejó escupir y mesar y golpear y crucificar. Dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la doy por el rescate del mundo. Con razón dijo Isaías, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él podía hacer polvo a aquel centurión romano que lo dirigió en la crucifixión, pero en vez de hacerlo con el poder que tenía, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Seamos una iglesia como pan sin levadura que se puede partir. Sé flexible cuando no te entiendan. Sé flexible cuando te critican. Sé flexible cuando te ofenden. Sé flexible cuando se burlan de ti. Sé flexible cuando la vida no va por el camino que tú crees que tenías que ir. Sé flexible aun cuando Dios no responda tu petición a la manera que la hiciste, sino que sea la manera de ser flexible. Porque el que nos salvó en la cruz es uno que se dejó matar. Pero esto la filosofía atea no lo cree. Ellos dicen, triunfa y levántate y gana y tumba a otros para abajo. El evangelio dice, al que se humilla el Señor lo exalta. Qué buen negocio, doctor. Qué buen negocio humillarme. Qué buen negocio vivir una vida sin ningún tipo de opulencia propia. Qué bueno que aunque Dios me bendiga, yo mantenga mi carácter humilde, saludador, cariñoso, sencillo. Porque la Pascua ahí ahora con Cristo significaba que Él era humilde de corazón y se dejaba matar por toda la humanidad. Yo quiero que Monte de Sión siga partiendo el pan. ¿Y sabe quién puede tomar el pan? Los que creemos en el Señor, los que son del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este pan no es para judíos nada más o gentiles. No es para gentiles nada más. Es para judíos, es para gentiles. Es para toda la gente que han creído las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. Es la gente que ha creído que yo no me puedo autosalvar. Es la gente que ha creído y cuando uno nace como un bebé en la casa o en el hospital, uno ya nació destituido de su gloria. Y que la única manera que yo tengo de salvarme no es haciendo mis buenas obras. Dice la palabra que mis buenas obras no me pueden salvar. Pastor Eliseo, pero si yo le doy dinero al pobre, él no me ve, él te recompensa, pero eso no salva. Pastor, pero si yo vengo a la iglesia, eso está muy bueno, él te va a dar mucha recompensa por estar aquí, pero eso no salva. Lo que salva es que tú vengas a Cristo y le digas, Salvador mío. Dice tu palabra que en ningún otro, Juan 4:12, Hechos 4:12, hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Así que vengo a la iglesia porque amo a mi Señor. Vengo a la iglesia porque es un mandamiento venir. Vengo y doy al pobre porque Él me pide que lo haga. Y Dios me recompensará. Pero estoy plenamente seguro que el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y la copa que tomamos es la copa que representa la sangre de Cristo.
Que Dios bendiga a todos los que esta mañana están ahí con un corazón rendido, humillado delante del Señor. Voy a invitar a los diáconos que tomen allí el lugar en la cena. Hoy terminé 15 minutos antes de la hora de las 10:30, que es la hora de irnos de aquí, para que juntos hagamos esto que dice la palabra que esta iglesia linda hacía. En el devocional yo me gocé tanto hoy. Estaba sintiendo en mi espíritu que qué bueno sería si los cristianos de aquí de Monte de Sión, la gente linda que viene aquí, que todos son bienvenidos. Cada uno que vino hoy sepa que le amamos, sepa que le queremos, sepa que ustedes son deseados aquí. Usted que comenzó a venir hoy y diga: pastor, me sentí cómodo, me sentí amado, me sentí querido. Aún la manera como predico es una manera que se puede entender, para que la gente pueda captar el mensaje de Dios. Y cada vez que tú vengas, encuentres aquí que aquí se predica un Cristo crucificado, humilde, humilde. Y yo estaba pensando esto en el devocional. Es una pregunta que te quiero hacer. Iglesia, ¿sabes hablar con Dios? He oído personas que no saben hablar con Él. ¿Cómo yo sé que no saben? Porque cuando están en alabanza, dicen algunas consignas. Gloria a Dios, bendito. Pero no saben hablarle a Dios de tú a tú. Por ejemplo, tenemos que aprender a decir: Señor mi Dios, a Él, al contemplar los cielos. Ven, mi guitarrista. El firmamento y las estrellas. ¿Puedo oír tu voz? Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, en los potentes truenos, y ver brillar el sol, y ver brillar. Qué lindo se oye el sol. Tienes que aprender a hablarle a Él. Otra vez: Señor mi Dios. A Él, dígaselo. Al contemplar los cielos. Usted no lo ve a Él, pero Él lo ve a usted. Dígaselo. El firmamento. Aprendamos a hablarle a Dios. Al oír tu voz, Señor. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. ¿Qué dice mi corazón? Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande! ¡Cuán grande es Él! ¡Qué lindo! ¡Cuán grande es Él! ¡Oh, mi corazón